Hola, queridísimos amigos. El mundo se está descomponiendo desde que Plutón abandonó Capricornio y entró en Acuario. Artículo de opinión. ¿A quién beneficia Siria? Nadie vio venir esto. Evento de cisne negro. Igual que la caída soviética. Cambio mundial importante. Operación de teoría de juegos. Todos lo sabían, pero se callaron. Guerra mundial de baja intensidad. Nadie quiere que Irán controle Siria. ¿Resurge el imperio persa y otomano? ¿Se expondrán armas biológicas ocultas? ¿Fue permitido por los sombreros blancos? Google presenta su chip de computación cuántica. Comenzamos. ¿Quién se beneficia de la crisis en Siria y de la caída del régimen? Es difícil responder a esta pregunta porque hay muchos beneficiados, pero también hay muchos más perjudicados. Esta crisis ha dejado a millones de sirios en necesidad de ayuda humanitaria, con más de 13 millones requiriendo ayuda y casi el 90% viviendo en la pobreza. De momento, grupos armados se benefician económicamente cobrando a los sirios que intentan regresar al país con tarifas de entre 300 y 600 dólares por persona. Según Perplexity, Turquía se considera el principal beneficiario de la caída del régimen de Assad. Controla una zona a lo largo de la frontera norte de Siria y apoya a facciones rebeldes. Su prioridad es reducir la presencia de milicias kurdas cerca de su frontera y lograr el regreso de refugiados sirios. En cambio, Rusia ha sido un aliado clave del gobierno sirio desde tiempos de la Unión Soviética, e Irán y Hezbollah han brindado apoyo al régimen de Assad durante el conflicto, mientras que Estados Unidos mantiene su influencia a través de su alianza con las fuerzas kurdas. Según Elon Musk, los contribuyentes estadounidenses financian a ambos lados de la guerra en Siria, mientras las milicias armadas por el Pentágono luchan contra las armadas por la famosa agencia de 3 letras. El grupo islamista Hayat Tahrir al-Shams y sus aliados lograron derrocar a Assad en una ofensiva relámpago de 12 días. Nadie vio venir esto, ni una conquista tan rápida en cuestión de horas. Por lo tanto, esto se puede considerar un evento de cisne negro en toda regla. No se dejen engañar por los medios de comunicación que llaman a los soldados de Al-Qaeda luchadores por la libertad. Esto es todo Matrix, una revolución de colores. Definición. La guerra civil siria es un conflicto armado que se inició en Siria tras unas protestas antigubernamentales en 2011. Estas protestas acabaron en enfrentamientos entre las fuerzas armadas del país y la oposición, que incluye a varios grupos islamistas. La guerra degeneró finalmente en un conflicto internacional entre varios países, incluidas las 2 mayores potencias nucleares, así como otras regionales. Teoría de juegos. Según el jinete de la tormenta, estamos presenciando una operación de teoría de juegos muy complicada que se lleva a cabo en todo el mundo dentro de los eventos de cisne negro que cambiarán la historia de la humanidad y la forma en que vivimos. La teoría de juegos es una herramienta útil para analizar situaciones de conflicto y cooperación entre actores racionales. Se ha aplicado a diversos campos, incluyendo economía, política y relaciones internacionales. El conflicto sirio se ha convertido en una especie de guerra mundial de baja intensidad, donde se encuentran todas las potencias regionales. Según el jinete de la tormenta, los sombreros blancos permitieron que ocurriera el golpe en Siria y se expondrán armas biológicas ocultas. Nadie vio venir esto, y mucho menos nadie pensó que los rebeldes capturarían Damasco tan rápido y dominarían a todo el ejército sirio en cuestión de horas. ¿Qué pasó entonces? Rusia retiró los satélites y la información de inteligencia en la región. Rusia retiró la defensa antimisiles en la región. Irán retiró todos los sistemas de misiles. El presidente sirio Bashar al-Assad
retiró la activación de las fuerzas militares y cortó las comunicaciones y la información de inteligencia. Nadie quiere que Irán controle a Siria y a su petróleo, y sentar precedente para un nuevo califato que se uniría con Irak y el mundo musulmán, controlado fuertemente por Irán. Implicaciones. Según Mike Adams, Siria cae ante fuerzas delegadas por Occidente, lo que supone un duro golpe estratégico para Irán, Hezbollah y Rusia. La caída de Siria que se acaba de producir tiene enormes implicaciones globales, económicas y estratégicas. Permitirá a Israel expandir rápidamente su territorio hacia el este en dirección a Irán. Según Sorchafal, el mando del ejército sirio anunció que el gobierno de 24 años del presidente Bashar al-Assad había llegado a su final. El presidente Assad fue derrocado por insurgentes y luego abandonó Damasco y su avión desapareció del radar. Se dirigió hacia Rusia. Dicen que Assad se llevó más de 75.000 millones de dólares en oro, piedras preciosas, títulos de propiedad y dinero en efectivo para financiar su exilio en Moscú. Nuevas fronteras. Según Benjamin Fulford, Oriente Medio no es el único lugar donde se van a definir las fronteras y desaparecer países. Parece que se está llevando a cabo el acuerdo entre Oriente y Occidente para crear un consejo de 7 regiones para tratar los problemas que afectan a todo el planeta. Según Fulford, lo que está sucediendo es una versión occidental del colapso de la Unión Soviética. Están cayendo regímenes políticos en Occidente y en las próximas semanas y meses es probable que dejen de existir muchos países del mundo. Lo que estamos presenciando es el colapso del Imperio Romano de Occidente después de casi 3.000 años de existencia, a su juicio. En su opinión, Turquía y Rusia han presentado un ultimátum a la OTAN y no les quedó otra opción que dar marcha atrás. Hay muchas noticias que confirman que lo de Siria se trata de una maniobra conjunta entre Turquía y Rusia. Por otro lado, los yihadistas que derrocaron al gobierno del presidente Bashar al-Assad han garantizado la seguridad de las bases militares de Rusia en el país, lo que indica una cierta coordinación. Erdogan afirma que Siria ya ha tenido suficientes guerras y que el pueblo sirio merece libertad, seguridad y paz en su patria. Están negociando nuevas fronteras con Turquía, lo que significa que se está produciendo una especie de resurgimiento de los imperios persa y otomano. Cambio mundial. Estalló un cambio que altera el mundo cuando Siria cayó en el caos, y Rumanía afrontó un golpe político asombroso, lo que indica una búsqueda de control por parte de Occidente. Damasco ha caído en manos de fuerzas islamistas lideradas por Abu Mohammed al-Yulani, vinculado a Al-Qaeda, por cuya cabeza se ha ofrecido una recompensa de $10 millones. Daniel Shapiro confirmó la intención de Estados Unidos de mantener su presencia en el este de Siria. Según informes, las fuerzas islamistas han asaltado embajadas, han saqueado la embajada iraní y han obligado a evacuar a diplomáticos extranjeros. Mientras tanto, las fuerzas militares israelíes han trasladado tanques a zonas en disputa. Los observadores especulan que el caos en Siria es una maniobra calculada para fragmentar la región. Simultáneamente, en Rumanía, el candidato pacifista Călin Georgescu se encaminaba a una victoria histórica en las elecciones presidenciales. Sin embargo, en un giro sorprendente, el Tribunal Supremo de Rumanía, controlado por los socialistas, anuló las elecciones, lo que desató acusaciones de golpe de Estado. Oriente Medio vuelve a estar sumido en llamas, mientras Europa se enfrenta a sus propios intentos autoritarios de apoderarse del poder. ¿Se convertirá esto en una espiral de conflictos más amplios, o los pueblos se alzarán contra los poderes que perpetúan estas guerras?
La verdad real es que Siria ya estaba fuertemente infiltrada por las operaciones bancarias y petroleras. Siria era un país durmiente que iba a ser utilizado en tiempos severos de conflicto en Oriente Medio, mientras que los países musulmanes se unían contra los militares occidentales. Al mismo tiempo, Irán atravesará un colapso masivo, un evento cercano a una guerra civil, y sus instituciones financieras verán uno de los golpes más grandes en una década que encenderá una revolución entre la gente para limpiar el país. Oriente Medio. Gaddafi advirtió a Assad mientras se reía: «Detrás de mí irás tú». No se equivocó. Siria podría enfrentarse a un escenario de balcanización inevitable. Mohamed al-Bashir, nombrado primer ministro sirio en funciones hasta marzo. La ONU condena cualquier violación a la integridad de Siria tras ataques israelíes. Israel atacó 2 puertos sirios donde estaban atracados 15 buques de guerra. Cientos de bombardeos israelíes durante la noche, según George Eaton. Israel aprovechó la euforia rebelde bombardeando el oeste, el este, el norte y el sur de Siria. Teherán afirma que 4.000 iraníes regresaron de Siria desde la caída de Assad. Un observador afirma que Israel ha realizado 300 ataques contra Siria. Turquía critica la mentalidad de ocupación de Israel por su entrada en el Golán. Tanques israelíes cerca de Damasco, según Reuters. Israel jugó al juego de la gallina mientras sus tanques están a 4 millas de Damasco. Los tanques israelíes están cerca de Damasco mientras aviones israelíes bombardean la ciudad. Se escucha una fuerte explosión en Damasco. Tanques israelíes podrían estar en la ciudad. Israel niega el avance de sus tropas hacia Damasco. ¿A quién creer? Los rebeldes anuncian que están decididos a ir a Israel para liberar a los palestinos. El dividendo de Turquía por apoyar a los rebeldes en Siria, menos inflación y más contratos para la reconstrucción del país. Blinken muestra su apoyo al proceso de transición política en Siria. Qatar establece un puente aéreo para enviar ayuda alimentaria y médica a Siria. Economía. Julian Assange escribió en Telegram el 4 de diciembre que todos los ciudadanos recibirán información sobre las nuevas estructuras económicas y legales. Trump promete permisos acelerados para quienes inviertan 1.000 millones en Estados Unidos. Elon Musk advierte que Estados Unidos no tendrá dinero para nada si no resuelve la deuda nacional. Texas prepara su propia bolsa para competir con Wall Street. Informe X22. La economía se está desmoronando. El Banco Central está calculando el colapso para cuando Trump asuma el cargo. Pero esto no funcionará. Trump está mostrando a la gente el camino hacia el nuevo sistema económico. Según el entrenador Jerry, la coalición nunca ha vacilado en su misión general. Desde el principio han sido muy claros con respecto a esta construcción de Matrix cinematográfica. Nos dijeron que solo estábamos recibiendo un vistazo del plan general y que la fecha real del cambio seguirá siendo una operación exclusiva y elusiva. Cierra comillas. Ciencia. Google presenta su gran chip de computación cuántica. Google alcanza un hito en la computación cuántica con su chip Willow, que resuelve en 5 minutos una tarea que un superordenador tardaría en realizar 10 septillones de años. Alphabet de Google se dispara en bolsa tras el avance en computación cuántica de la mano de su chip Willow. Elon Musk planea ampliar el superordenador de inteligencia artificial Colossus. OpenAI anuncia la disponibilidad general de su modelo Sora de inteligencia artificial.
La inteligencia artificial descubre una mina de litio enorme en Arkansas, Estados Unidos. La antimateria se transportará en camión por Europa para trasladarla a laboratorios. Astrónomos identifican una supertierra con la misma densidad que el plomo. Desentierran artefactos y monedas de Cleopatra en un templo egipcio. Descubren en Israel una sala ritual de 35.000 años de antigüedad. Estados Unidos. El sur de California está bajo embate de las llamas. Un terremoto de magnitud 5,8 a 16 millas al noreste de Yerington, Nevada, se sintió hasta en San Francisco. Un terremoto preliminar de magnitud 5,5 cerca del lago Tahoe se sintió en el área de la bahía. El enjambre repentino de 7 terremotos en Nuevo Madrid, Missouri, el lunes. Ya saben que en New Madrid hay una zona de fisura, una falla. Un enjambre de terremotos significativos sacude las islas aleutianas de Alaska. Hace mucho frío allí. Europa. La Unión Europea pide que no haya venganza en la transición de poder en Siria. Austria anuncia deportaciones masivas de unos 40.000 refugiados sirios. El Vaticano abrirá 5 portales sagrados en Nochebuena. Las aerolíneas europeas esperan ganar un 20% más en 2025 con una demanda al alza. Hungría amenaza a la Unión Europea con vetar el próximo presupuesto si no libera sus fondos congelados. En vigor la Ley de Ciberresiliencia Europea que busca proteger los productos digitales durante todo su ciclo de vida. España crecerá más de un 2% en 2025 y seguirá siendo el motor económico europeo. El precio del alquiler se dispara un 14,7% en noviembre. El IBEX pierde los 12.000 puntos en su tercera sesión de recortes. El gobierno bloquea la alianza de PP y Junts para suspender el impuesto a la electricidad. La hostelería sube un 12% sus costes salariales y no encuentra trabajadores. Los pescadores españoles contra el plan de la Unión Europea consideran que acabaría con el sector en España destruyendo 17.000 puestos de trabajo. Pedro Sánchez se distancia del rey. Paiporta, Notre Dame y la Catedral de Valencia evidencian la tensión. Aumentan un 2% las personas que van a misa y descienden un 5% las bodas por la Iglesia. Barcelona elegida para albergar una de las 7 primeras fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea. Américas. Caravana de emigrantes busca llegar a Estados Unidos antes de que llegue Trump a la presidencia. Sheinbaum firma decretos para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. La Iglesia Católica Mexicana pide a los cárteles una tregua para el 12 de diciembre. Deudas en trabajos del Tren Maya generan protestas de transportistas en México. Una ciudad flotante china destruye la pesca en las costas de Sudamérica. Lula da Silva se somete con éxito a una cirugía intracraneal por hemorragia. Argentina baja la edad de tenencia de armas de los 21 a los 18 años. El gobierno de Argentina habilita por decreto el desalojo de comunidades indígenas. Un año de gobierno de Javier Milei. Entre comillas, estamos haciendo el ajuste más grande y brusco de la historia humana, y la sociedad nos sigue apoyando con la misma condición que el 10 de diciembre, dijo en mayo. La Cámara Baja de Chile aprueba una ley sobre expulsión de emigrantes convictos o irregulares. Boric crea una comisión para investigar abusos y muertes de niños bajo custodia estatal. El hallazgo en Colombia de la mayor reserva de gas en la historia aseguraría su futuro energético. Human Rights Watch denuncia la explotación sexual y abuso laboral
a modelos webcam en Colombia. Ecuador ya no tendrá cortes de energía programados a partir del 20 de diciembre. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.